Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la primera semana de Adviento. Viernes de la primera semana de Adviento. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 29, versículos 17 al 24. Esto dice el Señor: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel, y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Porque ya no habrá opresores, y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob: el Señor que rescató a Abraham, ya no se avergonzará Jacob, ya no se desmudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al Santo de Jacob, y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón, y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 26 y el responsorio es: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 9, versículos 27 al 31. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: «Hijo de David, compadécete de nosotros». Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se haga en ustedes conforme su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente: que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del profeta Isaías. Y aquí nuevamente tenemos una profecía de la era mesiánica que ha de venir, y particularmente esta profecía para aquellos que están por regresar o ya están regresando a Jerusalén del exilio en Babilonia, pues es una profecía que llena de esperanzas, donde
las fortunas cambiarán. O sea, las fortunas se pondrán en cierta manera de cabeza, ¿no? Si lo que antes era pura destrucción, era pura ruina, era puro sufrimiento, en esta profecía Isaías le dice al pueblo de Israel, a los que están por regresar o ya están regresando del exilio, que la fortuna o la vida de Israel cambiará. Y nos presenta unas imágenes tanto de abundancia en la naturaleza como en el cambio de las vidas de aquellos que previamente estaban sufriendo. Empieza la profecía hablando con una imagen de la naturaleza. Dice: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Un vergel viene siendo una huerta, ¿no? Y hemos de recordar que el territorio de Israel pues es prácticamente desierto, ¿no? Y hablar de un vergel en medio del desierto, de una huerta en medio del desierto, pues es una imagen fructífera, es una imagen de esperanza, es una imagen que nos dice: el Señor nos llenará de su abundancia. Y esta imagen pues va creciendo en expectativa. Empieza diciendo: a punto de convertirse en un vergel. Una huerta es pequeña. Y el vergel en un bosque ya es algo más espeso, más grande, ¿no? Así que la imagen es de abundancia, que el Señor está por darle al pueblo de Israel lo que antes no esperaban. Así que empieza hablando con la abundancia por medio de la naturaleza, que va a dar frutos que no se esperaban, frutos particularmente para aquellos que se mantuvieron fiel en medio del exilio, aquellos que en medio de haber sido despojados, de ser desraizados de su tierra, pues ahora regresan, y porque se han mantenido fiel, pues ahora Dios buscará no solamente consolarlos, sino también darles una realidad en la cual vean de que Dios no se ha olvidado de ellos. Y ahora viene una serie que digamos de sanaciones o de milagros que no se ven mucho en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento, particularmente los Evangelios, las sanaciones que Jesús lleva a cabo, pues son algo verdaderamente novedoso, porque, por ejemplo, la sanación de los ciegos, los sordos, sordomudos, pues esto no se habla mucho, no se menciona mucho en el Antiguo Testamento, pero en Jesucristo esta profecía de Isaías prácticamente se está llevando a cabo, se está manifestando claramente tal y como el profeta Isaías lo describe, particularmente cuando dice: aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Y recordamos las diferentes sanaciones que Jesús tiene en los evangelios de sordomudos. Y continúa: los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. En el evangelio de hoy, de Mateos, se nos da la sanación de 2 ciegos. Y después Mateos también en el capítulo 20, ya casi para el final del evangelio, se nos da otra sanación de otros 2 ciegos, ¿no? Algo verdaderamente novedoso que en el Antiguo Testamento no se ve ninguna de estas sanaciones, de estas manifestaciones de la gracia de Dios. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Tanto los oprimidos como los pobres, en esa mentalidad del tiempo de Jesús, pues en el tiempo profético del tiempo del Antiguo Testamento se entendía de que una persona era oprimida, una persona era pobre por consecuencias de sus pecados, o sea, de que en la vida de esa persona o en los antepasados de esa persona algo ocurrió, alguien pecó para que esa desgracia de ser oprimido o de vivir en la pobreza existiera en sus vidas. Así que en esta profecía Isaías nos dice que los oprimidos y los pobres volverán a tener acceso a Dios. Una persona que está condenada por Dios, como eran entendidos, por ejemplo, los que están enfermos. Una persona que
que está enferma es una manifestación de que Dios la ha castigado, de que hay un mal espíritu en la persona, ¿no? Esa es la forma que se entendían las enfermedades. Por eso, por ejemplo, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, Jesús se dirige a la fiebre que está pasando por la suegra como un espíritu que tiene posesión de ella, y se dirige a la fiebre como una personificación del mal de la suegra, ¿no? Y así, muchas de las enfermedades eran entendidas de esta manera, que por eso las sanaciones se llevan a cabo por medio de la expulsión o por medio del perdón de los pecados que causaron esa enfermedad, ¿no? Y esas son parte de las palabras que Jesús utiliza cuando sana a diferentes personas en los evangelios. Vete en paz, tus pecados quedan perdonados. Y el perdón de los pecados, pues entonces borra o quita la causa del porqué de ese sufrimiento, ¿no? Entonces aquí a los oprimidos, a los pobres, que se entendía de que eran oprimidos y pobres a consecuencia de algún pecado, alguna ofensa contra Dios, entonces en esta época mesiánica de la cual el profeta Isaías nos habla, dice: entonces los oprimidos y los pobres tendrán acceso a Dios, porque una persona condenada por Dios, una persona castigada por Dios, pues entonces no tenía acceso a Dios. Pero aquí, en esta época mesiánica del cual nos habla Isaías, dice: los oprimidos y los pobres tendrán acceso al Dios de Israel, porque ya no habrá opresores, y los altaneros, los orgullosos, habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Aquí, en esta era mesiánica que Isaías está anunciando, no solamente nos habla de un reverso de fortunas o de un cambio de fortunas, sino que la justicia se establecerá, particularmente para los más vulnerables, para los pobres, para los oprimidos, que a consecuencia del abuso de aquellos que tienen el poder y la autoridad, pues viven en esa pobreza, en esa opresión. Y todo esto, dice Isaías, en la época mesiánica que está por venir, cambiará. Y esto es lo que vemos claramente en Jesucristo mismo, ¿no? No solamente la sanación de los sordomudos, de los ciegos, el mensaje que Jesús dirige particularmente a los oprimidos, a los pobres, a los que son excluidos, a los que no cuentan para nada en el mundo. Precisamente a ellos Jesús dirige la buena nueva diciéndoles: tú también tienes acceso a Dios. Tu pobreza, tu experiencia, sea cual sea, no te impide de que tú también tengas acceso a Dios, ¿no? Y este es una de las manifestaciones de la realidad del reino ya presente, ya inaugurado, de que el acceso a Dios es posible, particularmente a aquellos que son invisibles en el mundo, para aquellos que son despreciados, para aquellos que no cuentan nada para el mundo, pero que para Dios son valiosos. Y aquí se manifiesta la opción preferencial de Dios por los pobres, por los oprimidos, por los excluidos, no porque sean mejor moralmente, no porque sean mejor que otros, sino que son los que no tienen a nadie quien luche por ellos, quien entre a su defensa. Y es lo que Jesús nos modela, nos manifiesta en su propia forma de proceder en traer la buena nueva. Continúa Isaías diciendo: esto dice a la casa de Jacob, al Señor que rescató a Abraham. Aquí esta referencia a Abraham, pues, es una referencia también muy bella, porque recordamos de que Abraham fue llamado por Dios desde su tierra para que se aventurara a una tierra desconocida, entre pueblos desconocidos, y
Abraham pues acepta este llamado de Dios, no sabiendo las consecuencias de ese sí que le da a Dios, de esa confianza que pone en Dios, ¿no? Y que Dios le promete que hará a él pues príncipe, rey de muchas naciones, que de él nacerán muchos pueblos. Y Abraham, no sabiendo cómo, se confía en el Señor. Y a últimas, esto es lo que hace de Abraham pues un modelo de fe, que no sabiendo ni cuándo ni cómo, él simplemente pone toda su confianza, toda su fe en aquel que lo llamó. Y para esto San Pablo en sus cartas nos presenta a Abraham como el modelo de la fe antes de que existiera la ley mosaica, ¿no? Por eso San Pablo utiliza mucho a Abraham como modelo de esta fe por la gracia de Dios, que es por la gracia de Dios que no solamente somos salvados, sino también justificados, porque no es el cumplir la ley mosaica lo que nos justifica, sino que el confiar en aquel que nos ha llamado. Y es lo que Abraham por excelencia nos modela. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se desmudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre, santificará al santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios es de poner a Dios en el centro de nuestras vidas, o sea, de que nuestras vidas giren en torno a Él, puesto que Él es nuestro Creador, Él es quien nos sustenta, Él es quien nos llama, quien nos salva. Entonces, en esta imagen de temer a Dios, al Dios de Israel, en Isaías nos quiere decir de que temerlo es honrarlo, es vivir en esa relación de intimidad y confianza, pues Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, Él es nuestro sustento y Él es quien nos salva aún de nosotros mismos. Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Otra imagen de aquellos que estén confusos, que estén sin entender, pero que en la época mesiánica, pues entonces por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, se les dará la sabiduría, la comprensión. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Después del Sermón de la Montaña, que termina hacia fines del capítulo 7, después tenemos dos capítulos, 8 y 9, y parte del 10, donde Mateos nos da resume en estos dos capítulos pues una serie de sanaciones, una serie de milagros. Y aquí en este Evangelio de hoy pues tenemos uno de ellos, donde Jesús, al salir de Cafarnaúm, dos ciegos se le acercan. En el Evangelio de Marcos, que muy probablemente Mateos utilizó para escribir el suyo y después reorganizó ciertos materiales para el fin de suyo en su Evangelio, Marcos tiene esta misma escena, pero en forma diferente. En Marcos es solamente un ciego que es sanado y Marcos le da nombre, Bartimeo. Y sin embargo aquí Mateos en esa escena pues pone a dos ciegos que Jesús sana al salir de Cafarnaúm. Y después en el capítulo 20 nos pone Mateo otra escena donde Jesús sana a otros dos ciegos, pero no en Cafarnaúm, sino en las cercanías de Jericó. También hay una diferencia entre esta sanación de dos ciegos y la otra en Jericó. Por X motivos, Mateo, estos dos ciegos, cuando se enteran de que Jesús va pasando, pues empiezan a gritar detrás de él, llamándolo con este título mesiánico, Hijo de David. Y al usar este título mesiánico, pues ahí se manifiesta
cierta fe de quién es Jesús y de la confianza y de la fe que estos ciegos tienen de que Jesús los puede sanar, ¿no? Y lo curioso de esta escena, en este capítulo 9, es de que los ciegos van gritando detrás de Jesús y Jesús no parece detenerse, como en otras situaciones, como lo hace más adelante en la segunda escena de otros dos ciegos en Jericó, donde instantáneamente se detiene y hace llamar a los ciegos estando en el camino. Aquí no. Aquí en Cafarnaún, saliendo de Cafarnaún, Jesús entra en una casa y es después de que entra que atiende a estos dos ciegos. Pues es un detalle curioso y la pregunta es, bueno, ¿por qué Jesús se esperó a sanarlos después de que entra en la casa? ¿Por qué no llevó a cabo la sanación en la calle o en el camino donde lo encontraron estos dos ciegos? Y es un punto interesante que se puede explicar con detalles que salen después en este evangelio. Dice el evangelio: cuando Jesús salía de Cafarnaún, que se convirtió en el centro de estancia para Jesús, desde donde salía y venía en sus misiones, digamos, de evangelización en la región de Galilea. En sus idas y venidas en Galilea, pues siempre regresaba a esta casa en Cafarnaún, que muy probablemente era la casa de Pedro. Dice: lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Uno puede imaginarse, ¿no?, que los ciegos escuchan el cuchicheo de la gente, el murmullo de la gente, ¿no? En el Evangelio de Marcos, la escena tiene mucho más detalles, algo que Mateo, cuando toma la escena de Marcos, le quita muchos de los detalles que avivan esa escena, que le dan un sentido interesante. Y Mateo es curioso de que tomando esa misma escena le quita todos esos detalles y también pues le roba la intensidad del momento. En Marcos, Marcos le da a un nombre al ciego, Bartimeo, y nos dice Marcos de que Bartimeo, cuando escucha el cuchicheo, el ruido de la gente que va pasando, pregunta: ¿qué pasa? ¿Quién anda por ahí? ¿No? Y le dicen que es Jesús el Nazareno. Y en Marcos, Bartimeo empieza a gritar, y aunque la gente lo quiere callar, él grita más fuerte, ¿no? Y todos estos detalles Mateo los quita y simplemente nos pone esto que dice: Hijo de David, compadécete de nosotros. Pero igualmente podemos imaginar, ¿no?, y más tomando en cuenta la escena de Marcos, ¿no?, de que estos dos ciegos pues no quieren perder la oportunidad de ser sanado por este hombre llamado Jesús el Nazareno. Quizás ya han escuchado de otras sanaciones, ya han escuchado de que el poder de Dios habita en este hombre, y ellos no quieren perder la oportunidad de ser sanados. Y con esta convicción, llamándolo con este título título mesiánico, del rey mesiánico del cual el profeta Isaías nos habla, pues así se dirige a Jesús: Hijo de David, compadécete de nosotros. Y parece que Jesús no se detiene, sigue caminando y entra a la casa, y parece que los ciegos pues lo siguen y entran a la casa. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús le preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Solamente en Mateos Jesús hace esta pregunta, ¿no? En ninguno de los otros evangelios la pregunta de Jesús hacia los que piden la sanación es de esta manera: ¿creen que puedo hacerlo? Jesús, dicen algunos comentaristas que quizás Jesús está probando qué tan profunda, qué tan seria es la fe de estas personas en él. ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Y entonces Jesús, tomando la iniciativa de fe de ellos, les dice entonces, les tocó los ojos. Aquí la sanación se lleva a cabo por medio del tacto, de tocarle la cara a los ciegos, y diciendo:
que se haga en ustedes conforme a su fe. La palabra de Jesús tiene poder y la acción de tocarle los ojos, tocarle el rostro, pues lleva a cabo la sanación. Y ahora la pregunta, ¿por qué Jesús se esperó para entrar en la casa para llevar a cabo esta sanación? Y ahora viene la respuesta cuando Jesús, después de sanarlo, les dice, Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa es algo similar a lo que encontramos muy frecuentemente en el Evangelio de Marcos. Y a esto se le llama, pues, el secreto mesiánico, de que Jesús no quiere que se divulgue nada acerca de los milagros, porque no quiere que la gente simplemente lo reduzca a un curandero. O sea, que lo busquen simplemente por los milagros. Y también no quiere que a Jesús lo reduzcan a las expectativas que la gente tiene acerca de cómo tiene que venir el Mesías, porque había una variedad de expectativas de cómo tenía que venir el Mesías, ¿no? Algunos pensaban que el Mesías tenía que venir en la forma de un rey David, que iba a regresar la monarquía a Israel. Recordamos que ya para el tiempo de Jesús la monarquía ya no existía, ¿no? Y que el Mesías, el rey Mesías que inaugurara la época mesiánica, pues sería un tipo de David que regresaría a Israel, a la gloria antigua que tuvieron bajo el rey David. Otros esperaban de que el Mesías, cuando el Mesías viniera, pues sería un tipo de revolucionario que expulsaría al Imperio Romano del territorio de Israel. Y otros pensaban de que quizás cuando el rey Mesías llegara, pues purificaría la religión judía de aquellos tiempos y la regresara a la previa gloria de antes. Y Jesús no encaja en ninguna de esas expectativas, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, pues viene y nace en una familia pobre. No nace entre riquezas, no nace entre privilegios. Viene hablando de que tendrá que sufrir, tendrá que ser condenado y entregado, y que morirá y que resucitará el tercer día, ¿no? ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar de que cuando el Mesías llegara tendría que sufrir eso, ¿no? Aún hasta los mismos discípulos de Jesús se quedaron escandalizados, fríos cuando Jesús 3 veces les comparte esa noticia de lo que tiene que sufrir, tiene que padecer él mismo, ¿no? Y los discípulos, desde la primera hasta la tercera vez que Jesús se los anuncia, simplemente no saben qué hacer. Están confundidos. Y si los mismos discípulos están confundidos con cómo Jesús se entiende a sí mismo, pues ya podemos empezar de que el resto de la gente también no iba a comprender cómo Jesús se entendía a sí mismo como el Mesías, como el enviado de Dios, a diferencia de cómo la gente esperaba o tenía expectativas de cómo tenía que ser el Mesías. Y esto es parte de lo que se dice del secreto mesiánico, que Jesús no quiere ser reducido a las expectativas que la gente tenía acerca de cómo tenía que venir el Mesías, porque Jesús no encajaba. Jesús no correspondía a esas expectativas. Y como él se entiende a sí mismo, era muy diferente a lo que la gente esperaba del Mesías. Y esto es parte de lo que se le llama el secreto mesiánico. Por eso Jesús, particularmente en el Evangelio de Marcos, constantemente a la gente que han recibido estas sanaciones o la expulsión de demonios, dicen, no se lo digan a nadie, porque no quiere que la gente lo reduzcan a sus expectativas. Si los discípulos mismos no lograron comprenderlo a él mismo, pues peor todavía la gente que no ha tenido ese contacto personal o no ha convivido con Jesús como sus propios discípulos lo han hecho. Y si ellos, los discípulos, pues tampoco lo comprendieron, pues ¿cómo la gente lo va a comprender? Así que de ahí aparte esta insistencia de Jesús de que no compartan lo que acaban de vivir, o sea, la sanación, el milagro, la expulsión de demonios, porque no quieren que la gente simplemente se quede anonadada, se quede con lo fenomenal, con lo extraordinario, sino que Jesús quiere que lo conozcan tal como Él quiere ser conocido.
Así que por esto Jesús llevó a cabo esta sanación dentro de casa, porque aquí estamos en el capítulo 9, ¿no? Y a Jesús apenas va comenzando su ministerio público, y él no quiso hacer este evangelio en un ambiente público para que la gente no se emocionara, para que la gente no empezara a hablar, para que la gente no empezara a distorsionar la identidad de quién es Jesús. Y por eso mejor espera para que entre a la casa donde se está hospedando, y ahí dentro de la casa, fuera del ambiente público, fuera de los ojos, de los oídos del resto de la gente, ahí es donde lleva a cabo la sanación. Así que esta es una de las explicaciones del por qué Jesús en este caso lleva a cabo la sanación en la casa, que es muy diferente a la otra sanación en el capítulo 20, donde Jesús a otros 2 ciegos saliendo de Jericó los sana en un ambiente público, en el camino o en la calle, digamos, ¿no? Ya para entonces ya Jesús tiene más tiempo en el ambiente público, ya quizás ya no insiste tanto de que no se divulgue, de que no se comparta lo que Dios en él está llevando a cabo. Así que podemos decir que hay una diferencia de tiempo del capítulo 9 de este evangelio, de esta sanación de 2 ciegos, a la otra sanación en el capítulo 29. Así que hay un espacio de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero hay un tiempo que hace la diferencia el por qué Jesús en este caso sana en privado, y en el segundo caso, el capítulo 20, lo hace en un ambiente público. Muy bien, una escena muy interesante que da mucho a comentar, ¿no? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.